a Barbate. ¿Por qué se vino a Barbate? Porque como bien sabemos de Ciudad Real, no es sí, de aquí de soy manchego, sí. ¿Cómo os cayó aquí? Pues mira, realmente se dieron una serie de circunstancias y algunas veces las circunstancias llegan a superar a los hechos reales, porque, como ya dijo Ortega y Gasset, el hombre es él y sus circunstancias. Efectivamente, hay una serie de circunstancias que condicionan la vida de la persona, porque la vida está hecha de instantes, y esos instantes son los que van cambiando en un momento, de tal forma que si son positivos van bien, si son negativos, pues ¿qué se le va a hacer? Pero la vida está compuesta de eso y la persona siempre busca la forma de llegar al objetivo que él previamente había pensado. Yo, en realidad, inicié mi pensamiento hacia Barbate como consecuencia de que mi maestro, el profesor Cruz, pues me dejó a cargo de su consulta privada cuando se dirigió a la Catedral de Barcelona. ¿Verdad? Del profesor Cruz. No, la de usted en esta época. Bueno, muy joven, porque yo terminé con 22 años, es decir, que yo era médico a los 10 días, hacía 23, pero terminé con 22. Y luego después, pues claro, tuve que hacer la especialidad, que eran 4 años. Yo estaba ya terminando la especialidad, estaba todavía con él, y entonces pues este hombre decidió dejarme a cargo de su consulta privada por una razón, y así me lo dijo. El haberlo elegido a usted no es porque lo considere ni más ni menos que los otros compañeros que usted tiene y que están en sala, pero como usted está ya en el tramo final y por otra parte está atendiendo al público, pues quiero yo que tenga más contacto en ese sentido, porque va a tener más situación de don de gentes para contactar con unos y con otros, puesto que lleva al público mucho tiempo. Entonces yo le dije, mire usted, Manuel, yo no tengo inconveniente en hacer lo que usted me mande. Yo estoy aquí para eso. Pero tengo que decirle que lo que no puedo saber es si esta consulta de usted, que es privada, pues realmente va a venir grande a mí. ¿Cómo grande? Sí, porque mire usted, yo pienso que las personas que acuden a usted vienen en el último momento por cosas que no son capaces de resolverle en otros sitios. Otros vienen simplemente porque desean que los vea una persona súper preparada, como es el caso suyo. En fin, que lógicamente yo dudo de mis posibilidades en ese sentido. Pero, ¿cómo es posible? Usted es especialista. A usted le quedan 2 meses para terminar la especialidad. Usted ya es especialista. Y está usted viendo enfermos, precisamente en un policlínico, con el profesor Rodríguez, don Francisco Rodríguez, que vino de Granada acompañándome. Entonces, como usted puede comprender, hay que pensar que está usted totalmente cualificado para atender a la gente. Y bueno, mire usted, don Manuel, y yo, ¿qué cobro? Ah, eso cobre usted lo que usted considere que vale su consulta. Y bueno, yo es que, como no he pasado hasta ahora consulta privada, pues es por lo que yo no sé cómo conducirme. Pues mire usted, puede usted cobrar lo que yo cobro, o puede cobrar más o menos. Usted puede pensar el ejercicio que supone para usted el llevar esto y cobrar en consecuencia. Aquí no hay una regla exacta. Entonces, pues, eso fue lo que quedé y le dije, mire usted, si puede usted darle un toque a la enfermera,
que se llamaba Merceditas, sería interesante para que ella de alguna manera, que ya conoce el panorama, pues me seleccione a los enfermos que vengan a la consulta y aquellos que son casos clínicos o están en tratamiento por usted ya o de alguna manera se sabe que son ya casos difíciles, pues si de alguna forma puede demorarlos hasta la semana que viene, pues la semana que viene pues ya don Manuel vendrá el lunes y los podrá atender. Así que así empezamos la cosa. Y me llamó poderosamente la atención que empecé la consulta el primer día y me encontré con que los dos primeros que entraron eran de Barbate. Dos de Barbate. Bueno, pues dile que pase, a ver si lo conozco, yo no. Pasa y me fijo y digo, vamos a ver, yo en esto tengo que hacer antes una historia clínica en la que me diga la madre o usted los síntomas que presenta. En este caso la que habló era la madre y ella lo que me dijo es que sinceramente el niño tenía una fiebre que no le paraba y que no había quien consiguiera que bajara aquello, que si bien disminuía inmediatamente rebrotaba y así llevaba ya 3 o 4 días sin acabar de dar la cara a aquello, mandándole antibióticos y paracetamol y no sé qué, y aquello era un desastre. Entonces, pues, dije, bueno, mire usted, yo me gusta hacer la medicina que me han enseñado. Y la medicina que me han enseñado empieza por la inspección, para mirar a la persona, al niño en este caso, y ver realmente qué es lo que noto yo a simple vista, para valorar el llanto, si el niño es pequeño, valorar si la fiebre es intensa o no, el aspecto de su cara, es decir, con la sensación o no de enfermedad grave. En una palabra, lo primero es la observación. A continuación viene la auscultación, que es lo que voy a hacer con él. Lo voy a auscultar y a ver qué voy encontrando. Poco a poco se irán aclarando las cosas y después pues habrá que hacer la percusión y la palpación, que son los cuatro puntos que hay que tocar. Entonces este niño me llamó mucho la atención porque, claro, cuando procedí a la mirada de la boca, vi que tenía en el carrillo un signo que se llamaba signo de Copley, se llamaba y se llama. Sale en el carrillo por dentro junto a un conducto que hay aquí salivar que se llama conducto externo. Bien, pues ahí aparecían unas manchitas como de azúcar. Eso, para un especialista, y sin serlo también, viene a escribir la palabra sarampión. Eso cuando tú lo veas, sabes que lo próximo que se va a desempeñar es un sarampión, va a aparecer. Mientras tanto se está incubando y lógicamente está subiendo la temperatura para aparecer las manchas esas rojas que aparecen, que se llaman exantema, o las internas de las mucosas por dentro, que se llaman enantema. Por tanto, a mí eso me llamó mucho la atención, porque dije, ¿cómo es posible que venga esta vulgaridad a este hombre? Pero bien, bueno, también será que quiere que lo vea y punto. Entonces, rápidamente me puse en contacto con el segundo, que por cierto también era de Barbate, y de Lienzo. Resulta que viene con una diarrea corriente y moliente, sin que haya ningún problema de deshidratación profunda, ni haya ninguna cosa importante, con un número de deposiciones superior a la normal, pero que tampoco era líquida, era casi líquida, semisólida, pero que aquello realmente tampoco era para tomar esa postura, que la habían tratado. Además me llamó la atención
con una sustancia que era la neomicina. La neomicina tiene el inconveniente que en muchos niños es tóxica. Entonces, eso podía intervenir en que después se creara esa situación en la que el niño se empeora. Entonces, pues, me llamó la atención que no emplearan productos como la loperamida o similares, es decir, estaban garantizados y eso está escrito del año la pía. Y claro, a mí me llamó mucho la atención. Pero claro, no podía hacer otra cosa que tomar nota de los síntomas que presentaba y decirle mi parecer, el tratamiento a seguir, tanto de tipo alimenticio como de tipo medicamentoso, como el régimen de vida, si debía estar en reposo, si debía... Y, en fin, y así siguió la consulta con otras personas. Pero es que en los días siguientes, de esos 7 días que tenía que hacer con cruz, pues resulta que raramente faltaban que no hubiera 2, 3 de barbate. Aquello dice yo, bueno, ¿esto cómo puede ser? Voy a interesarme por esto, porque yo en principio no tenía idea de venirme a Barbate ni de nada, porque la idea al principio fue que dije, me iré a Algeciras, porque allí como estuve en el hospital militar me conocían como médico. Y entonces pues digo, bueno, pero tampoco lo tenía definido. Pero claro, eso me hizo pensar, aquí me tengo que enterar de esto. Entonces, aquel día salía yo del laboratorio porque estaba haciendo mi tesis doctoral al mismo tiempo. Entonces, haciendo la tesis doctoral, pues me encontré a un representante que se llamaba Alenda y este me saludó y tal. Bueno, ¿y qué? ¿Estás con lo de la tesis y tal? Digo, sí, yo la estaba haciendo sobre uropeosina. Pero sobre uropeosina en niños con polio. De manera que había niños entonces, porque estaba la epidemia de parálisis infantil, con 2000 casos en Andalucía. Aquello era tremebundo. Tú ves que ahora el COVID-19 y tal, eso es nada. Eso es la antesala de aquello. Eso no tiene punto de comparación. Entonces, pues claro, ante aquella situación y las secuelas importantes que aquello dejaba, pues había que tomar una postura. Yo ahí lo que aprovechaba era el líquido cefalorraquídeo para hacer los cultivos y poder comprobar a ver si realmente la cantidad de uropexina, que era lo que yo determinaba en mi tesis en líquido cefalorraquídeo. Que ya había visto yo un trabajo parecido de un israelita. Pero bueno, yo estuve allí y hacía las punciones, sacaba el líquido, entonces venía Juan Luis, que era un compañero que era farmacéutico, pero era analista, me recogía en una placa de Petri, una especie de plaquita, y allí echaba yo el líquido, y tenía que ir muy rápido. En este caso, como todavía estaba en Cádiz, no había llegado a Barbate, donde estaba Juan Luis. El que estaba entonces era Germán, otro compañero, pero que este recogía y tenía que salir corriendo porque en el transcurso se inactivaba aquello. De manera que, y curiosamente, pues resulta que en aquel entonces surgió ya una vacuna que, a diferencia de lo que traen ahora, que no se aclaran ni saben de dónde viene ni a dónde va, entonces Salk, que fue el que dio con ella, con la vacuna esta que era inyectada, pues este sí dio con la clave. Y este empezó a actuar sobre los gérmenes de los virus de la polio, que eran 3, Brunilda, Leo y Lancet. Eso intentaba simplemente sacarlos y actuar para que se crearan anticuerpos y poder actuar, y lo estaba consiguiendo. Estaba cediendo por momentos aquello.
Para poner un poquito en contexto, para que los que nos ven, ¿de qué época estamos hablando? Porque hoy estamos hablando de... No había, y además de no haber, no disponíamos de medios apenas. Yo estuve en Barbate mucho tiempo porque estuve 57 años. Si bien es verdad que tuve intermitencias, cuando ya me jubilé, pues me fui a Algeciras, y en Algeciras, que me reclamó la directora de un centro privado que había allí, y me dijo que si quería estar. Pues hombre, yo no sé cómo, pero podía usted alternarlo y venirse por aquí. El centro se llamaba Andrea Regina y tenía 60 especialistas. Eran 3 pisos. Y en cada uno había un señor que era especialista en una cosa y pasaba a un sitio a otro, lo mismo si era un niño que si era un adulto. Entonces me enteré de que no había pediatra titulado en Barbate, que allí había habido el doctor Prieto en Barbate, pero que este hombre tuvo un problema con unos enfermos que tuvo hermanos gemelos y los tuvo con meningitis y eran hijos del Vistaduanas y resulta que fallecieron los dos. Y fallecieron porque el germen, que era el meningococo de Bichelbaum, es decir, era un diplococo. Se llama diplococo porque actúan por parejas, pero de una gran fuerza, de una gran morbilidad. Y entonces, pues, eso hizo que este hombre, al sentirse en esa situación, decidiera marcharse. Dijo que no seguía. Y ahí fue donde primero entraron los locales, haciéndose cargo de la pediatría. Pero claro, no eran pediatras, eran médicos generales. Claro, cuando yo me enteré de eso, dije, pues esto está claro. Aquí hay que conocer. Y me dice Lenda, ¿quieres que te lleve yo? A ti te hablo del destino de siempre, en un Barbate. A ti el destino de Barbate te habla. Yo a Barbate siempre le tengo un especial cariño porque fue donde realmente me desbravé en el sentido de iniciar mi vida profesional limpia y pura a través de un ejercicio riguroso. ¿Y eso con la edad de? Y eso con la edad de 26 años. Oiga, con 26 años, chao. Menos porque yo estuve 4. Ya estaba en Barbate, fue con 27. Porque en Barbate llegué yo con 27 años. Vale, para que los que nos vean sepan el contexto de que ahora usted tiene 87 años, si no me equivoco, 86, y que con 27 años usted llega a Barbate después de lo Llego que a Barbate y que el destino ha hablado, vuelvo a repetir porque es que me ha marcado mucho, le ponen aquí en Barbate, usted coge la rienda de un pueblo en el tema de pediatría. Y entonces... Y ahí, Eduardo, perdona, ¿qué es lo que yo te... En referencia a Barbate, porque creo que en esa época había millones de enfermedades, había millones de cosas, montones de cosas. Y mucho desconocimiento que hoy en día tenemos conocimiento de ello. Cuéntanos una anécdota de cosas que se encontró en esa época, pues, aquí en Barbate. Tuve varias anécdotas, porque claro, yo me hice cargo automáticamente de los niños de Barbate que asistían a mi consulta privada porque yo me vine a pecho descubierto. Yo tenía un problema de que no tenía un duro y entonces pues ejercía libremente a espaldas de cruz, que no quería que viéramos a nadie que no fuera dentro del hospital. Pero es que entonces no había manera de gastarse con nadie. Yo ya tenía novia y tenía, en una palabra que yo dije no. Pero ante aquella situación yo dije, esto es mejor ponerse en contacto directo con Cruz y contarle la realidad. Y entonces yo le dije, mire usted, don Manuel, yo pasa una cosa, y es que yo al mismo tiempo, como usted sabe, estoy haciendo mi tesis doctoral con usted sobre uropesina y resulta que me encuentro con que ahora, con motivo de la vacuna, ha descendido brutalmente la epidemia de polio. Pero es que por si fuera poco, en el 62, eso fue en el 55 cuando empezó SAL, pero en el 62 salió otro señor
que era también un excelente científico, y ese sacó otro tipo de vacuna que se llamaba Sabin. Esa vacuna era oral. ¿Qué diferencia había entre la vacuna primera y la segunda para los niños? La primera, que era inyectada, tenía sus inconvenientes, pero tenía también sus ventajas. Y es que al ser gérmenes muertos, tratados por el formol y el calor, no podían reproducirse. Sin embargo, la que inventó el otro compañero se encontró con que algunos tipos de gérmenes pues lograban con el calor del cuerpo, puesto que eran gérmenes atenuados, es decir, eran tratados, pero no estaban muertos. Eran capaces de replicarse, es decir, de reproducirse, y aquello realmente fue un peligro grande. El caso que tuve más difícil en Barbate, porque como había tanta carencia de medios y había que en fin, moverse a un nivel difícil, pues resulta que yo conocí en aquel entonces, que entonces era un niño, a Benítez, Diego Benítez. Este hombre, que hoy es un magnífico, un excelente anestesiólogo, y está acreditadísimo en Cádiz. Creo que está en el polideportivo. Sí, el barbateño, y este hombre pues me lo trajo la madre, que es con los que yo me entendía, venían los chiquillos. Yo tenía la consulta muy preparada para que les resultara ameno y no formaran el llanto y la cosa, porque claro, el niño siempre extraña. Entonces yo estaba muy metido con los niños y me encantaban los niños, y lo que no comprendía yo es cómo, siendo tan inteligentes, porque a veces te sorprendían con las cosas que se le ocurrían, cómo después, al ser mayores, había tanto tío tonto, porque no lo comprendía. Yo, ¿cómo es posible? Si había un porcentaje de niños enorme aquí en Barbate, y hay que ver lo despiertos. Yo tenía entonces unos acuarios que yo los colocaba allí y ponía mis peces tropicales allí. Ellos los enseñaba yo, mis peces, y les contaba incluso un poco la historia, haciendo que ellos participaran, de tal manera que yo conseguía que no lloraran, y de esa manera poderlos ocultar tranquilamente. El caso de Diego Benítez, que me lo acercó la madre, y me encontré con que había una sintomatología realmente preocupante. Y claro, había una hipertensión que no es normal en los niños. Luego aparecía también un soplo. En una palabra, había una patología cardíaca importante, unido a un niño que se desarrollaba mal, que no cogía la talla que verdaderamente le correspondía por su edad. Entonces, ante esa situación, le dije, mire usted, yo creo que aquí hay un problema más profundo de lo que se ve. Así que a mí me gustaría que en sitios donde tienen más medios y donde pueden hacer un estudio más completo, que es el hospital, pues cogiera y se lo llevara al hospital con una notificación mía en la que diré lo que yo aquí aprecio y lo que pienso como diagnóstico previo. Es decir, previamente esto, pero eso hay que confirmarlo y hay que llegar a una solución. Y ese fue el caso que hizo que este hombre vinieran por aquí, y entonces diagnosticaron lo que yo había dicho, que era una coartación ísmica de la aorta. ¿Qué hubiera sido de Diego si no hubiera pasado eso, por ejemplo? Si no hubiera pasado eso, pues mira, podía haberse hasta tener un aneurisma, que es la rotura de un vaso por la presión, que la tenía muy aumentada. Y entonces podía hasta romperse la aorta, que era un vaso muy importante que además estaba estrechado. Y entonces la sangre que cruzaba por ahí cruzaba con más fuerza, como cuando tú coges una manguera y le aprietas para que vaya. Entonces esa sangre podía, de alguna manera, chocando con la mucosa, dilatar esa aorta, y bien en medio, porque existiera algún problema interno, o bien porque en el mismo callado de la aorta, porque la aorta cuando sale
del corazón da una vuelta y pasa de un sitio a otro, pero sin entrar por dentro. De tal manera que la aorta es una arteria que sale del corazón con mucha fuerza, pero hace lo que se llama callado de la aorta. ¿Qué quiere decir? Que entonces esa estrechez, si afectaba eso, podía pegar un latigazo y crear un auténtico problema, porque podía hasta partir aquello. Es muy difícil, pero se podía dar. Yo hice bien en mandarlo y, lógicamente, pues aquí corroboraron lo que había dicho. Por aquel entonces me nombraron también, porque yo, como le digo, vine aquí sin nada, aquí a Barbate, pero en aquel entonces yo lo que hice fue denunciar a un compañero que llevaba la plaza de pediatría, sin ser pediatra, agregada a la de ginecólogo. Él era ginecólogo verdadero, pero él llevaba 2 plazas. Y junto con él, pues el otro compañero también. Es decir, allí había un poco de merienda de negros y por eso después los niños creaban esa situación desde Pandada, buscando un sitio donde refugiarse para poder de alguna manera llegar a un diagnóstico y sobre todo a una tranquilidad. Entonces yo consideré que no podía permitir aquello y que Barbate tenía la suficiente población para que los demás vivieran de sus especialidades y yo de la mía. Y sobre todo que los niños de Barbate merecían ser atendidos adecuadamente por una persona que oficialmente se supiera que era pediatra. Entonces yo pues así lo expresé delante de Braza, que era el inspector, y me dijo: mira, Eduardo, yo creo que ahora mismo lo urgente es esperar, porque tengo noticias de que se va a crear en Barbate, se va a terminar un hospital infantil que ya está iniciado en la Reforma y al mismo tiempo se va a crear, también se va a terminar una casa del mar nueva, como así estaba. Y claro, pues yo creo que tan pronto llegue Arguindey, que era el presidente que tenía, para tomar esa postura. Y así fue, este era secretario del ministro. Entonces pasó rápidamente a ser presidente del Instituto Social de la Marina Nacional. Y este hombre tomó las riendas de aquello e inmediatamente sacó, lo primero que hizo fue la plaza de este compañero que la ocupaba indebidamente, sacarla a examen. Como digo, pues yo me presenté inmediatamente a esta plaza que sacó y yo aprobé ampliamente. Concretamente me quedé de 4 partes en el cuarto primero. Entonces... Voy a matizar, para ir matizando un poquito, porque has dado mucha información, para ir un poquito matizando. Estamos hablando que con 27, 28 años más o menos, se abre la plaza, la cual ya usted la lleva a cabo, ¿vale? Y usted cuando llega a este momento, tendría unos índices de mortalidad, de natalidad... Bueno, entonces... Me gustaría saber, porque creo que es muy importante el avance que hubo cuando usted llegó, porque al no tener un pediatra real, creo que cambiaría un poquito... Sí, hubo indudablemente esa circunstancia, se dio, porque como digo, había una epidemia que todavía no había terminado, que era de polio, pero también había otras enfermedades infecciosas graves que eran en niños mal atendidas, porque no eran atendidas por especialistas. Por eso yo cuando vine me puse a trabajar intensamente y Arguindey pues dijo: vaya usted para allá y empiece cuanto antes, ya después estaremos en contacto. Así que yo empecé a ver estos niños que de alguna manera yo trataba de encarrilar. Pero es que yo conseguí que un inspector de inspectores muy importante que había en España, no había de esos más que 3, le llamaban los hombres de Harrison.
eran tres. Uno que actuaba en el norte, otro en el centro y otro en el sur. El del sur fue el que yo conocí a través de un jefe mío, el del policlínico, y él fue el que me lo presentó y me dijo, mira, te voy a presentar a este hombre que realmente es una personalidad dentro de... Y así fue. Y entonces entablamos una amistad y una empatía importante. Y en más de una ocasión nos veíamos porque yo iba con frecuencia a tomar café a un sitio de la calle San José, el Pícola, y allí tomábamos café y demás, y allí acudían pues también profesores y tal. Pero allí existía un señor que se llamaba Emilio, que vivía las cosas mucho con nosotros. Mi maestro hacía sesiones clínicas los sábados, donde preguntaba y presentaba los casos difíciles para estudiarlos. Y nosotros nos preparábamos para... Entonces, este hombre, pues, me ayudó mucho en el sentido de que me dijo, mira, yo tengo que ir mañana a presentarme al señor este de Argemí, este que te digo que era el de los hombres de Harrison. Y, o sea, este era de los hombres de Harrison, tenía que presentarse al presidente. Te lo digo porque si te quieres venir, quizá te pueda servir de introducción. Y digo, yo ahora mismo me monté en el coche, me fui con él y efectivamente él entró allí, me presentó y pude yo pues contactar con el sheriff mayor y me dio a conocer, este señor ya está con nosotros y ahora está ejerciendo. Entonces, yo lo que voy a hacer, dijo entonces el presidente, es que voy a acelerar para que se haga la Casa del Mar rápidamente, se termine y se haga al mismo tiempo la otra cosa, la del hospital infantil, que ya estaba hecho, porque eso era un colegio, el Colegio Estrella del Mar, y eso era para introducirme. Pero nunca te llegó a introducir, ¿no? Sí, sí, aquí tuvimos... ¿Este hospital te llegó a introducir? Vale. Sí, sí, sí. Yo nunca conocí. Ese era el que existía primero. Aquí existieron muchas cosas en aquel entonces, que luego... ¿Y quién introdujo eso entonces aquí? Por lo que estás contando, porque en su momento te moviste para traer eso. Yo me moví y aparte de moverme, aproveché todas las escuelas porque en el transcurso de ese tiempo en que se tenían que estar haciendo la obra y terminar, surgió una plaza nueva en Barbate. Y esa plaza nueva de pediatra era una plaza que la regentaba allí, tenía que hacerlo a través de Insalud, que entonces era era el antiguo SAS, es decir, después el Servicio Andaluz de Salud sería el que se haría cargo, pero entonces era la última plaza de Insalud. Entonces salió y digo, pero esto, joder, y entonces viene otro, esto es un peligro, como el mismo peligro que vieron los demás cuando llegué yo y tal. Y claro, sobre todo, es que estaba muy chocada la medicina del Instituto Social de la Marina con la otra del SAS. De eso también te quería preguntar, porque entonces usted trabajaba por tierra o por mar, o... Yo ambivalentemente, porque cuando me presenté, pues la saqué brillantemente, concretamente con el número 1. No me lo esperaba, ni me lo merecía. Pero la suerte es muy importante en la vida. Y la suerte, como... Pues claro, la mitología ya hablaba de la suerte y decía lo importante que era cuando llevaba esa rueda, porque la suerte era ciega y llevaba la rueda que hacía girar para ver a quién le caía, y ya hablaba de estas cosas. Pues yo tuve esa suerte, y es que cuando llegó el momento del examen, estaba yo ya preparándola con un compañero que era traumatólogo cirujano, y él quería presentarse a la de Madrid, que había salido también a concurso oposición, pues
decidimos presentarnos los dos y prepararnos los dos. Este hombre actuaba en la clínica que tienen actualmente la parte de las monjas. Eso era una clínica, y donde estaba don Manuel Delgado. Este hombre en aquel entonces era cirujano traumatólogo y ya actuaba. Había un dermatólogo, que no lo hay ahora. Si es que no hay especialidades. En referencia a eso, porque te quería justamente preguntar las carencias y las necesidades de esta época a las de esta época. Pues, porque te estoy escuchando y esto seguimos sin tenerlo. No tienen parangón. No tienen parangón porque resulta que en aquella época, pues yo logré, primero, que se pusiera en marcha el hospital infantil. Segundo, que el hospital infantil tuviera una enfermera. Tercero, que habilitaran aquello perfectamente con mi despacho. Cuarto, que dos incubadoras y solete, porque hasta entonces tenía que sacar a los niños con botellas calientes y algodones, los prematuros me refiero. Yo entonces pues estaba muy ducho con los prematuros porque anteriormente había estado con Cruz, había estado en el centro de prematuros de Cádiz. Entonces yo los atendía en Barbate y no tenían que trasladarse, sino que aquí se les atendía. No solamente se les atendía a estos casos, sino a muchos que al nombrarme ante la situación que se había creado de que yo consiguiera esta plaza también como consecuencia de que había 42 temas que yo había estudiado profundamente para presentarme a la Marina, pero luego había 10 más que no, y hacía falta actualizarlo. Y digo, pues a ver, ¿esto cómo lo hago yo? Mi maestro sabía 5 idiomas, con eso te lo digo todo. Se había formado en Montpellier, en Francia, había hecho puericultor del Estado, en fin, hasta presentarse a la cátedra de Barcelona. Veo que su maestro es para tú un referente, porque lo ha nombrado 25 veces. ¿Cómo no? Sí, es que además fue un hombre imparable, porque fíjate que en Cataluña no suelen ver bien a los andaluces, a pesar de haberles hecho tantos favores, porque ha trabajado mucha gente en Andalucía allí, y algunos han presumido más de catalanes que los mismos catalanes, de manera que hasta ese punto ha llegado a entregarse muchos de los andaluces, y sin embargo ellos han considerado que el andaluz, no concretamente el Barbate, era un individuo que estaba por debajo, que se trataba de una persona que no había fraguado, inmaduro, que no era capaz de llevar adelante las cosas con rigor. Eso no es cierto. Yo te pregunto, ¿será que me metes un poquito? ¿Qué apoyo político tenía en esa época para poder ir creando lo que nos acabas de comentar? El apoyo político que tenía yo era la de mi otro amigo, el inspector de inspectores, que este hombre pues influyó mucho. ¿En Barbate o en usted? En Barbate y en mí, porque resulta que ante aquello fue Arguindey el que dijo que me nombraba director de la Casa del Mar, puesto que era el más titulado. Entonces la llevaba don Manuel Alonso. Entonces lo quitaron y tal. Era amigo mío, pero claro, yo también fui y dije, mira, a mí me mandan y yo no, en fin. Y claro, ¿qué voy a hacer? No podía hacer otra cosa. Pues en fin, allí estuve yo y a continuación me nombró director del hospital infantil. Director del hospital infantil para que me hiciera cargo de una serie de niños que continuamente tenían que marcharse a Cádiz y hospitalizarse. Muchas veces venían directos por simplezas, pero porque eran tratados por personas no adecuadas. Exactamente. Entonces, pues claro, esto me favoreció mucho a tal punto
que él decidió nombrarme pediatra consultor. Él ya le dio por mí, al ver sobre todo la actuación que tuve, que no se debe a mí, porque yo lo que hice ante esos 10 temas tan difíciles es ponerme en contacto con mi maestro en Barcelona, que ya estaba de catedrático allí, porque los barrió a los catalanes estos, a tal punto que uno de ellos, que fue el que más le aguantó, que era Vallabriga, cuando terminó, se dirigió, los ejercicios eran de 6 horas, se dirigió al tribunal y les dijo: señores, hoy es un día de luto para la pediatría española, porque había salido mi maestro y no él. Entonces le dirigí a él y le dije: mire usted, don Manuel, yo me presento a esto, y que me faltan 10 temas que hay que actualizar, y yo necesito que usted me ayude a preparar eso, a mandarme si puede, o orientarme a ver, porque yo, no se preocupe, porque yo se los mando, y se los mando actualizados. Y me agrada mucho que tenga usted todavía el espíritu universitario, aquel que le inculcamos cuando estuvo con nosotros, y aquel que supuso precisamente el que usted tomara una iniciativa personal y se diferenciara de otros muchos, entre otras cosas porque yo comprendía que tampoco podía acompañarme a Barcelona, donde pudieron venir los otros. Entonces, pues, cuente usted conmigo. Y efectivamente, llegaron, claro, esos 10 temas. Esos 10 temas me los sabía yo como el Padre Nuestro. Porque como yo a este hombre lo admiraba y lo idolatraba, un tío que fue catedrático con 28 años, con 28 años, con un año más que yo de catedrático. Yo creo que tuvo que hacer cursillos para que le permitieran presentarse. Pero yo le valoro una cosa, es que no has tenido miedo, has tenido gallas de plantarle cara a todo, pero mucho miedo a la hora de actuar antes, previamente. Sí, porque yo veía que el tiempo se me echaba encima para esos 10 temas. Si yo me dedicaba a actualizar esos 10 temas, no podría repasar los otros 42 que ya me sabía del primer examen. Y digo, esto no me interesa porque tengo un lapsus y así fue. Este hombre, yo me aprendí de memoria aquello, pero vamos, de memoria como el Padre Nuestro. De tal manera que cuando llegamos a Madrid y este señor a presentarse a su plaza, que también le abrió el camino su mujer, que era una enfermera muy dotada y apreciada en las alturas, porque fue enfermera de muchos, uno de ellos Marañón, otros con el que estuvo, claro, esta persona estaba muy acreditada y gozaba de mucho prestigio y trató de facilitarle la entrada en Madrid, que era lo que querían los dos, a su marido. Claro, pero yo me dirigí al Hospital del Niño Jesús y allí me fui directamente para presentarme. Resulta que cuando me presenté y entregué la documentación, me dijeron que no valoraban de mí el tiempo que había estado en el Instituto Social de la Marina, porque estaban chocados. Que no, que una cosa era el SAS y otra cosa era el Instituto Social de la Marina, y que no podían darme, por consiguiente, tener en cuenta aquellos 17 años que llevé la dirección del Instituto Social de la Marina, más la presidencia aquella, más la otra del Hospital Infantil, etc. Y dije, bueno, mire usted, pero esto es seguridad social. Seguridad social del Instituto Social de la Marina. O sea, que internamente pues, la finalidad era la misma, pero había dos ramas y no aceptaban ellos. Vale. Y le voy a decir más. Si usted se ha leído las condiciones... Igual, eso se quitó, ¿no? Porque no, eso al final lo quitaron, pero al principio se mantenía aquello. Entre otras cosas porque interesaría que algunas personas recalaran por allí. Lo cierto es que este hombre, estando allí, pues me dijo, mire usted, le digo más, hay que tener más de 3 sobresalientes en la carrera para que le demos a usted
1/4 de punto por cada uno. Yo tenía 5 sobresalientes. Bueno, esto sí que se le califica a usted, para el caso de empate con otro que esté. Lo mismo que también se le califica a usted el que se formara a través de un centro tan cualificado como el del profesor Cruz, al que usted ha hecho mención, pero no le podemos dar una puntuación especial en nada. Si sobresale en algo, bien, y si no, en una palabra, tiene usted que presentar. Bien, pues nada, me llamaron, me presenté, entré con mucho miedo, porque claro, tenía un tribunal allí de 5, además tenía para hablar en un micrófono, era la primera vez que yo hablaba con micrófono públicamente aquello, y bueno, pues joder, y allí entré yo, y a pesar de los pesares, pues me dijo el que estaba de presidente, que era Garrido Lestach, un pediatra que era profesor en Madrid, era catedrático, y este me dijo, saque usted una bola. Y me fui a un bombo que había y le di. Me salió tema 22. Miré, diagnóstico diferencial de las adenopatías en la infancia. En aquel tiempo ya se hacían los diagnósticos diferenciales. Un diagnóstico diferencial es para poder diferenciar todas las enfermedades que se parecen y aislar las que realmente... Eso ya no se hace, si ni siquiera lo ven. ¿Y cómo es posible que en esta época, con los medios que había... Para que vea, pues por eso que no había medios, se esforzaba todo el mundo en conseguir el mayor rendimiento y se esforzaba no solamente el que estaba actuando, sino también los demás. El caso era llegar a curar al enfermito y lograr que siguiera adelante. Entonces, este hombre, pues, me dijo, saque usted, y salió eso, diagnóstico diferencial. Bueno, pues, diga usted, bueno, pues mire usted, como se refiere a las adenopatías, a los ganglios que hay aquí y tal, pues tengo que hablar de las distintas cadenas del Waldeyer, estereocleidomastoides, mire, las cadenas distintas. Empecé a hablar de unas más, de otras menos. Y a continuación me dijo, muy bien, le quedan 2 minutos, porque tenía que resolver aquello en un tiempo récord. Y nada, me dijo, saque usted otra bola. Me fui allí y yo ya me había afirmado, se me había quitado el miedo, me había expresado bien y la seguridad siguió para adelante. Ya ni siquiera borré la pizarra, le pegué un empujón y toqué, saqué bola, y fíjate lo que es la suerte, y lo importante que es la suerte en la vida, que me cayó otro tema de los 10 que había hecho Cruz, cuando había 14 y la madre allí, y que la suerte hay que buscarla, la suerte no viene a llamar a tu puerta, hola, se puede que voy a ver aquí, no, tú tienes que trabajarte esa suerte por amistades, por circunstancias, por sitios donde te reciban, para de alguna manera llegar al objetivo que te propones, que es ver la población entera de Barbate de pediatría y llevarla adelante, que era lo que yo quería. Que ¿Con qué edad tanto consiguió el objetivo que usted quería aquí en Barbate? Aquí en Barbate, todo lo que me ha planteado, todo lo que hemos desarrollado, bueno, que has desarrollado aquí. Pues mira, terminaste todo esto y dijiste, ya tengo yo todos los objetivos que necesita un pueblo, una localidad de Barbate con tantos habitantes, pues ahora sí, toca trabajar y darle al pueblo... Al pueblo realmente lo que necesita. Todo lo que ha perdido, claro. Y aquello empecé yo a hacerlo allí, además con esos medios que tenía, puesto que yo tenía las isoletes esas de incubadoras, que no las tienen ahora aquí. Yo tenía tallímetro y tenía para saber tallas y saber nutrición y pendir perímetros de brazo y tal. Yo tenía una serie de cosas que hoy no las tienen. Si hoy no tienen más que el fonendo y encima no ven, cuando es fundamental, y más un niño,
el estar y catalogarlo. Y como decía Cruz, lo primero es mirar al niño. ¿Qué es lo que ve usted en el niño? Y tú ibas a hacer así y decías, no toque usted al niño, hombre. No toque usted al niño. Dígame usted qué ve. Y así había que mirar desde su llanta hasta la postura en que estaba. Porque si, por ejemplo, era una meningitis, el niño aparecía con una cara de sufrimiento, parpadeo lento, con un llanto débil. Y además de eso, una fiebre intensísima. Y luego en postura de gatillo de fusil. Es decir, él nos enseñaba cómo explorar el sistema nervioso para que viéramos cómo, con signos de Kerner, de Bruchig y de Lasserre, una serie de... que eso hoy no se hace. Hoy no se hace nada. Pero nada. Se construye la casa por el tejado. Aquí se ha empezado así. Ahora este hombre quiere entrar que quiere meter 1000 y pico especialistas. Pero 1000 y pico, ¿de dónde lo va a sacar usted? Si no hay ahora mismo siquiera pediatras, porque se están marchando al extranjero y porque el pediatra es de los médicos que hoy, no en aquel entonces, tiene menos defensa, porque no tiene a dónde agarrarse, no tiene ecografías, no tiene unos estudios, por ejemplo, pues qué te voy a decir yo, resonancia magnética. Para eso tiene que ir a un hospital. Entonces, pues claro, allí en Barbate yo hice lo que pude. Ahora yo me entregué por completo a trabajar y a llevar aquello a rajatabla. ¿Cuántos años estuviste de pediatra aquí en la localidad exactos? Aquí en la localidad exactos, pues unos 20 y tantos. Unos 20 y tantos. ¿Con qué edad más o menos se fue usted de aquí? Pues mira, yo terminé... Hubo 57 en total. En total. No, pero hubo un tiempo en que alterné con Algeciras. Entonces, cuando yo me jubilé, que eran 43 años, pero que yo, 43 años, que fueron 43 años lo que estuve ejerciendo. Ya tengo 43 años. Entonces, pero claro, yo cuando ocurrió esto, pues yo me jubilé más tarde. Me jubilé con 57. O 67. ¿Nunca le han dado un premio, nunca le han dado un reconocimiento, nunca le han dado...? A mí me han dado... Yo no soy una persona que me gusta la palmadita porque no creo que sea lo bueno, ¿no? Pero cuando alguien tiene una labor tan importante, porque al final pues sí, algo pues que, sí. quitando lo que ha hecho usted, aquí no hemos tenido nada más. Pues sin embargo, la gente funciona mucho con relación a ello. Entonces no he tenido suerte, en ese caso no he tenido suerte. No, en eso no. En eso tengo que decir que la suerte ha sido siempre como consecuencia de mi trabajo y también de la actitud de Barbate, del personal de Barbate que me acogió con tanto cariño y que me entregó sus hijos con fe y esperando siempre que los llevara adelante. En fin, muchos casos... ¿Un profesional se lleva eso para su casa? El profesional lo que hace es llevarse el historial del niño para su casa y tiene allí sus textos de consulta que ya los compra. Como no me refiero a eso, me refiero a nivel personal, ¿afecta a nivel personal el trabajo que realizas? Afecta a nivel personal en el sentido que te sientes muy mal si tú ves que no consigues el objetivo. Eso te cae fatal. Te cae fatal porque ves tú que no vas en... y luego que hay muchas cosas en medio que se van cerniendo. Yo solo te puedo decir que, por ejemplo, aquí en Barbate había un médico que se llamaba Valencia, que este señor era el que fue jefe de sanidad cuando murió don Patricio, porque yo cuando llegué a Barbate fue el mismo día que murió don Patricio. Me decía la gente, ¿qué viene usted por don Patricio? Digo, no, porque yo fui allí y le di el pésame al ser un compañero, a la familia, yo no los conocía. Pero claro, yo, pues, a mí me metí de lleno en conseguir lo máximo que podía. Y en aquel entonces este tío, me acuerdo que me paró en la plaza
y me dijo, yo creo que usted viene equivocado, Barbate. Digo, ese que es un pensamiento suyo. ¿Y equivocado en qué? ¿En que no estoy preparado? ¿O en que realmente me he equivocado en cuanto a lo que deseaba o los propósitos míos? No, mire usted es muy joven y se requiere una madurez mayor para tal. Digo, mire usted, tenga usted en cuenta, me dijo, que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Digo, mire usted, el diablo es un diablillo, se le hace así y se va. El diablo no es nada, ese no es nada. Mire usted me dice que por qué no los llamo porque el niño es de uno, de otro. Aquí los niños siempre tienen que ser de alguien, puesto que se han llevado 2 años sin nadie. Y yo no puedo venir aquí importando mis niños en un serón. Yo tengo que coger, ¿usted qué quiere? Que yo lo llame a usted, ¿no? Para que la gente crea que yo me nutro de sus conocimientos. ¿Usted qué quiere? ¿Me ve usted cara de mongólico a mí? Porque yo no concibo que usted... Mire usted, la situación es al revés. El que tiene que llamarme a consulta es usted, yo. Digo, sí, usted, porque usted no es especialista. Y no tiene usted tampoco obligación de conocer muchas enfermedades que son puramente pediátricas. Y este señor, pues, únicamente me aceptó cuando ya por fin, que por cierto tengo una cosa curiosa de él, porque este hombre que no quería hacer visitas, ni que le lloviera, ni que... Entonces había que ir a las casas y tenías que verlo y tenías que tal. Bien, pues este hombre... Hacíamos la guardia de los sábados y domingos por parejas. 2 nos quedábamos y yo me presenté voluntario. De manera que a mí no se me exigió en aquel entonces que hiciera yo. Pero sin embargo yo me presenté voluntario a hacer guardias igual. Bueno, pues la guardia entraba, yo estaba por ejemplo de guardia o el que fuera hasta las 9 y a las 9 entraban los de día. Con los otros compañeros, claro. Entonces, un señor llegó allí a la casa, pum, 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 un día de tormenta que hacía allí y tal, usted, y se asomaba por la ventana. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Ay, mire usted, don Francisco, que está mi hijo con una fiebre, que es una cosa, y estamos asustados porque tal. ¿Pero cómo? Sí, con decirle a usted que tiene unos calambres. Calambres. Mire usted, calambres no hay en medicina. ¿Cómo van a dar calambres en medicina? Calambres no hay. Eso será que tiene convulsión febril, que está por la fiebre. Entonces, lo primero que tiene usted que hacer es bajar la fiebre. Dele usted para la fiebre esto y lo otro y tal. El menos ir, que no salía ni a tiros. Y entonces volvió allí, no había forma de bajar la fiebre. Y le dijo la mujer a este hombre, que era un hombre de pelo en pecho, y un tío, pero un tío, le dijo, a pesar de ser un mutilado, que ahora te contaré, le dijo, vete para allá y aquí no entres si no vienes con ese señor. Si no viene, lo coges del cuello y lo traes, porque necesitamos de ese hombre y ese hombre está de servicio. Llegó allí y le dijo, mire usted, yo vengo a por usted y usted tiene que venir a ver a mi hijo porque... Pero mire usted, si ya dentro de nada, sí dentro de nada, pero está usted todavía de servicio, que no. Bueno, mire usted, ¿a usted le vendría bien que lo viera el pediatra? Hombre, si lo ve el pediatra, claro, eso es lo que yo quiero. Dice, pues yo le voy a hablar a él y a pedirle por favor que lo atienda. Ni a mí me llamó, ni el otro dijo, ni nada, se lo quitó de encima, porque como dijo el otro, mientras voy y vengo, voy viviendo. De estas que eran las noches para no dormir, historias para no dormir. Y esa se llamaba la zarpa, en que aparecía una mano de una persona que había muerto, que lo habían matado, y ese sacaba la mano y señalaba a su criminal buscándolo. En fin, Ibáñez Serrador buscando la tragicomedia para aquello. Y yo estaba muy metido en aquello, lo mismo que mi mujer. Cuando pum, me cago en la leche. ¿Cómo está la noche? Y
claro, yo dije, joder, pues yo todavía no. Pero bueno, vamos bien. Fui a por la linterna y llegué, abrí la puerta, hice así, al abrir la puerta, miré así, porque la escalera estaba sin luz todavía, mirando así, y yo no vi nada. Y yo, bueno, digo, vamos, lo último, le digo a mi mujer, lo último que tengo es que vengan también en una noche como esta a porrear la puerta, para que digo, y esos serán de otro médico que vivía arriba, que será el doctor Martínez, y muchas veces llaman aquí porque les viene más cómodo, y así ya tienen contacto con uno. Pero diciendo eso, otra vez, pam, pam, pam. Joder. Abro la puerta y enfoco hacia aquello. Y me encuentro un hombre que andaba sobre unas albarcas. Le habían cortado las piernas por aquí. Y ese hombre avanzaba y con sus brazos muy fuertes trepaba al sardinel hasta arriba y me miraba allí. Y yo le dije, porque claro, yo como no me esperaba encontrar allí a nadie y no había visto que estaba este hombre, pues yo lo único que oí fue un rumor entre mis piernas, porque me asomaba a ver si veía a alguien. Y claro, a mí me pegó un susto de muerte, porque yo solté hasta la linterna, me tiré para atrás y tal. Le dije, perdón usted, hombre, es que, claro, me ha pillado de sorpresa y tal. No se preocupe, mire usted, a usted le habrá llamado don Francisco. Digo, sí, sí, sí. Y le ha dicho que por favor y tal. Sí, sí, me la dicho, no se preocupe. ¿Qué problema tiene usted? Ya estoy yo. Pues nada, que estoy. Entonces digo, pues voy a ver a don Eduardo, que voy a tener suerte y tal. Digo, ahora mismo me he visto y ya estoy con usted. Fíjate, seguí con este hombre, vivía en un barranco, que le llamaban entonces aquí al Zapal, que luego, sí, y que lo quitó en aquel tiempo. Fíjate que en aquel tiempo estaba Franco, y quitó el Zapal, como quitó otras cosas, lo quitó, porque había un núcleo allí de población muy grande que bebía hacinado y la enfermedad por contagio se daba. ¿Qué es la familia para Eduardo? Ah, mira, la familia para mí es fundamental. Yo, la única cosa es que la familia que tengo es corta. A diferencia de mis hermanas, que yo lo que tengo es hermanas que cada una tiene 5 o 6, pero la mía fue corta. Pudo haber sido más larga, pero hubo un problema y es que abortaba. Mi mujer abortaba y entonces pues no se llevaba a término. Y claro, pues más que yo me vi en la obligación de a cada momento tener que salir zumbando hacia Cádiz, acojonado, porque claro, empezaba aquello y terminaba en aborto. Y claro, pues yo solo conseguí tener 2 niños. Es la familia que yo tengo, 2 hijos y 2 nietos. Esos para mí son la familia más directa y más intensa, porque es mi gran capital, es lo único que tengo, es por lo que soy capaz de darlo todo, no económicamente, que tengo poco que dar, por no decir nada, sino de darlo todo, en el sentido de estar dispuesto al mayor sacrificio que surgiera. Y esto es así porque yo amo enormemente a mis hijos, que son muy diferentes, pero cada uno... ¿No ha seguido su paso o...? No, uno empezó estudiando psicología y luego dejó aquello y tal, y Fernando, que empezó la medicina y la terminó magníficamente, la terminó además sin gran esfuerzo. Yo me enteré de casualidad porque vino y papá, ya soy médico, coño. Pues, no me lo esperaba, aunque yo sabía que tenía que terminar algún día, pero él fue bien y tal. Y yo pues tengo que decir que siempre estuve orgulloso
de los dos, siempre, cada uno en su faceta. Y los dos me han mostrado siempre otra suerte, un cariño sin precedentes. Se han volcado materialmente conmigo. Yo lo único que podía hacer era, cuando me marché de aquí, dejarles en la casa para que ellos se apañaran, porque es cuando se necesitan las cosas, es cuando hay que actuar. No llegar y no, porque tal, no, mire usted. Cuando hace falta una cosa es cuando hay que estar. Porque ya lo dijo Cervantes, cuchillo que no corta, aunque se pierda, no importa. No importa. Aquello no tiene interés. Hay que dar a las cosas cuando se necesitan, en plena vida y en plena fuerza. Y quizás estos son los valores que hayas cogido sus hijos, que después se me inculcaron. Claro, yo después... Con la reflexión de la gente hacia ellos. Claro, yo me... Coloquialmente hablando, ¿de dónde es usted? De dónde soy, tengo que decir que sentimentalmente soy más de Barbate que de otro sitio, porque aquí tengo yo vivencias con el pueblo de Barbate, con mis hijos, con mi mujer, que en paz descanse, y con la situación que viví aquí, tan difícil en unos momentos y otras veces tan sencilla, pero hecha de muchos instantes y de mucho sacrificio, en los que eché de menos muchas cosas, porque a mí me embargaba la añoranza. Yo muchas veces sentía nostalgia, como dijo Víctor Hugo, y esa nostalgia me producía hasta congoja, en el sentido de que tuve la suerte de dar con personas muy válidas y muy queridas. Tanto los ATS que estaban conmigo, entre los que estaba Manolo Malia, que también ha fallecido, ya hay muchos. Estaba Manolín Valverde, que estaba con Delgado y hacía como Manolo, cirugía menor. Yo después metí a Morillo, lo metí en la Casa del Mar como segundo de a bordo, porque me lo pidió Manolo. Y entonces yo podía quitar y poner, porque este hombre me nombró consultor del campo de Gibraltar y tenía que ver niños de la línea, niños de Algeciras, niños de Vejer, niños de... O sea, yo toda esta comarca iba a parar primero a mi hospital. No me mandaban, no querían, pero el compañero este que, como digo, era inspector, pues este sí, este me dijo, déjamelo a mí, que verás cómo van. Y dijo, señores, este señor es consultor, es obligado mandarlo antes y que aparezcan aquí. De manera que tienen que ir a Cádiz y pueden ir las veces que quieran, pero antes tienen que pasar por la consulta del doctor Alemán. Entonces estos dijeron, pues vamos a joderlo, le mandamos aquí un tinglao y tal. Y me mandaron un tinglao. Me mandaron un tinglao y lo que hice fue que este niño tenía unas toses que no paraba, una cosa terrible, de 10 meses, y claro, aquello, porque yo solo había visto así más eso, el sarampión famoso del que hablé, pero esta tos y ese niño pequeño, y empecé a mirarlo de arriba abajo, nada. Y yo traía allí un historial importante. Yo, pues aquí tengo que tomar una postura, porque esto no se puede ir así. Así que yo cogí y le dije a la enfermera Nina, que era muy buena, mira, dedícate en persona totalmente a este niño que está en una situación crítica y no veo, pese a las radiografías y a los análisis, no hay por dónde coger esto. Y aquel día le dije, mira, como tiene la garganta muy seca, porque el oxígeno le secaba, porque él estaba en una tienda, pues lo vamos a hacer en la incubadora, para darle humedad al mismo tiempo, de calor. Y fíjate lo que son las cosas. Al darle humedad espontáneamente, y aquí tienes otra vez a la diosa suerte, pegó un golpe de tos enorme el niño y me llamó esta para decir, mire usted, el niño acaba de echar disparada una pipa de melón.
el niño chiquitín había cogido del suelo una pipa de melón y se le había ido por la vía respiratoria y nadie daba con aquello. Y yo entonces dije, ahora, el que se va a cubrir de gloria voy a ser yo, porque yo lo voy a dar como un hecho que realmente he registrado yo, que es lo que hacéis vosotros, aparentar, siempre aparentando y siempre mintiendo y siempre yendo en función vuestra. Y así lo hice. Entonces le dije, vaya usted de nuevo a Punta Europa, y le puse yo, reenvío niño, presenta un cuadro artístico por la presencia de cuerpo extraño que se le ha podido extraer. Y yo diría, cojones, pues voy a sacar el tío, el este. Fueron curiosidades, pero que viene muy bien. Tampoco nuestra suerte, yo creo que también el conocimiento... ¿Qué es lo que yo te digo? Que hay que también... Pues, pero sí, debemos dar suerte en el aire que nunca echa de mal. Una última pregunta y con esto terminamos, porque es que, ya te digo, se nos ha el tiempo encima, que yo creo que usted tiene para un libro o una película más que para una pequeña entrevista. Es que son tantos años. Son muchos años, mucha información. Es que son tantos años. Yo lo único que le puedo decir a Pateño, muchas gracias, porque es que hizo mucho para lo poco que hay ahora. Eso es lo que digo yo. Y es una lástima. ¿Cómo es posible que haya degradado esto de esa forma? Bueno, pero ya la piedra está puesta. No me pedía trampas desde que se fue él. Pues es verdad, eso es una lástima, porque eso para mí es un atraso, y después de escuchar todo lo que hizo en esta época, que hoy en día con todos los medios que tenemos no se haga nada, la verdad que es una pena. Es una pena. Pero bueno, no nos vamos a quedar ahí porque si no, no avanzaríamos en esta vida. Sí que me gustaría ya para terminar, algo que le haya quedado, porque no creo que le haya quedado mucho en la vida, porque yo creo que hago contar bastantes cosas que tendrá y 1000 cosas más. Pero algo que le queda pendiente en la vida, algún asunto, algún niño, algo pendiente, que esto pues, se me quedó ahí. Una cosa... Y eso me lo llevaré yo para mí. Una cosa pendiente que tengo es... Pendiente, se llegó al diagnóstico, pero también fue un poco casual, pero pendiente, porque ese niño era un niño mayorcito, que había estado en un campamento y era un niño de constitución neuroalérgica, nervioso y alérgico. Y entonces este niño, como tenía la alergia, cogía de cuando en cuando problemas bronquiales, con dificultad respiratoria y el abdomen tal, en fin. ¿Entonces un Ventolin se soluciona? Sí, ¿no? Pero entonces no existía el Ventolin. El Ventolin vino después. El Ventolin lo introdujo en Cádiz Prandi, el catedrático de Barcelona. Ese fue el que... ¿Cómo solucionaste el niño ese? Bueno, pues el niño este cogieron y lo mandaron a Ronda. En Ronda, cuando vieron que el niño se asfixiaba, aparte de darle oxígeno y aquello no cedía ni se veía nada, allí por un lado y por otro, y allí no se veía nada, lo mandaron al Hospital Infantil de Málaga. Entonces el padre vino con él, lo metió allí y empezaron a hacerle pruebas y pruebas, otra vez desde el principio para buscar. Entonces les dijo el padre, miren ustedes, les quiero decir, porque yo veo que ustedes siguen aquí, pero el niño está igual, ahogándose y yo les quiero decir que si esto va a durar, yo prefiero irme a Algeciras, porque allí está Punta Europa y yo vivo en Algeciras y estoy a 2 horas de Algeciras y puedo allí quedarme el tiempo que sea y tengo mis familiares para que me releven, para que me voy a quedar aquí en Málaga y tal. Bueno, pues nada, para eso tiene usted que pedir el alta voluntaria. Así, sepa usted que una vez que firme esto usted no puede venir aquí ya. Usted tiene que valérselas como sea por otro. Bien, pues nada, yo me voy y tal. Y el hombre se fue. Pero el hombre llegó aquí, lo metieron allí en Punta Europa y donde el lienzo. Allí no había quien se aclarara ahí con unos golpes. El padre, desesperado, salía a pasear por el pasillo mientras le estaban haciendo unas cosas y otras. Y un amigo lo vio y dice, ¿pero qué haces aquí? Y, hombre, pues mira que me pasa esto. ¡Coño! Y le dice, porque claro, cada cual cuenta la feria según le va, como a este hombre le fue bien, dice, ¿y te ha visto el niño Arévalo? Dice, no, yo no sé quién es Arévalo y tal. Dice, el niño, ¿eh? Tú coge al niño
y vete que te lo ve Arévalo. Y fue cuando pidió la alta voluntaria y se vino directamente a que lo viera yo. Estaba yo terminando la consulta entonces en Algeciras, porque ya entonces iba yo determinados días a Algeciras, a la clínica esta que te digo, Andrea Regina. Y resulta que estando en eso, ya iba a marcharme, doblando las cosas, se abre la puerta y aparece aquel individuo con un cartapacio así. Yo cuando vi aquello, entrando así, yo dije, pero ¿qué me va a caer a mí ahora? Que yo ya me voy. Y el hombre, que yo no tenía fuerza moral para decir, mire usted, yo no, y tal. Digo, bueno, de manera que cuando vi que entró, me dediqué a pensar qué le mandaba para ganar tiempo. Digo, alguna cosa no le habrán mandado, pero con lo que traía, aquello era el libro gordo de Petete, porque aquello... Y entonces dije yo, bueno, ¿y qué le voy a mandar? ¿Y qué voy a hacer? Y entonces resulta que el hombre me explicó perfectamente lo que le pasaba, cómo hacía la tos, cómo luego se quedaba normal perfectamente. Pero mira por dónde tuve otro punto de suerte, y es que lo levanta este hombre para ponerlo en la camilla. Digo, póngamelo usted extendido, y porque voy a explorarlo yo pues, también para seguir pensando. Y en el momento, tío, de tumbarlo, le pega al niño un golpe de tos y empieza haciendo una tos de menor a mayor hasta llegar a asfixiarse, y un ruido, lo que se llama ruido de cornaje en esta enfermedad, también se le llama estridos, y tal, y de pronto le pegó un vómito a chorro que fue a parar allí y tal, y el otro, ay, perdón usted, no se preocupe, y tal. Total, quedó postrado el chiquillo, que ya te digo que tenía 7 años, tirado así. Y le digo al padre, mire usted, como he podido oír la tos, y es tan importante en medicina escuchar las cosas y sentirlas, pues resulta que me he dado cuenta de detalles que me dicen lo que tiene su hijo. ¿Cómo? No me diga usted, que usted sabe lo que tiene mi hijo. Digo, sí, señor. Pero ¿cómo es posible? Si yo vengo de tal y el otro me ha dicho, digo, pues mire usted. ¿Y qué tiene? Mire usted, porque a mí me cuesta comprender que eso haya pasado. Una familia que pierde la esperanza y llega alguien y le da esperanza. Claro, pues digo, mire usted, aquí lo que pasa es sinceramente que estas personas que han visto al niño, que son jóvenes ahora, pues no han vivido la época en que hubo, hace muchos años, epidemia de tosferina. Ahora no existe porque se ponen las vacunas. Y claro, al haberse terminado, pues pasó como en la polio, que llegó un momento en que ya no había. Pues en esto ha quedado así. Y entonces resulta que su hijo, para mí, dijo, mire usted, tiene una tos. Mire usted, vamos a hacer una cosa. Pues yo voy a ir ahora y usted no va a ningún sitio. Lo primero, porque usted no puede ir allí, porque usted se ha ido de allí. Y encima no va a llegar a usted a regañarle. Todo el mundo que sepa usted con su hijo ha hecho lo que ha podido. Y yo también. Pero casualmente yo dan el clavo por una razón muy sencilla. Llevo viendo niños mucho tiempo. Y ya era yo, pues ya ves tú, estaba jubilado y yo pues tenía 80 años. Y claro, yo verdaderamente allí solo trabajaba privado. Pues nada, mire usted, yo aquí estoy para... Me digo, vamos a hacer lo que yo le diga. Y después vamos a repetirle determinados análisis que quiero comprobar. Efectivamente apareció linfocitosis allí, en fin, y con muchos polinucleares, que lo propio de estas cosas. Un signo que aparecía en la radiografía, que se llama signo de sotopradera, que aparecía rayado y tal. Y yo mirando aquello, y le dije, usted va a hacer lo que yo le diga. Sí, sí. No vaya usted a darle la lata a nadie. Usted se queda en su casa
Y en vez de ponerle el antibiótico que le está poniendo, le va a poner usted uno que ha salido ahora, que se llama eritromicina. Y es un antibiótico que pertenece a otra familia, que no es a la familia de las penicilinas, que se llaman betalactámicos, pero que es el que le cuadra lo que tiene. Y luego le va a poner una gamma globulina específica para subirle las defensas de esa tosferina que sospecho, que se llama Glogacoc, y que va a tener que ponérsela y tal. Y luego veremos, a ver, verá usted cómo en la semana ya nota alguna mejoría. Dicho y hecho, cuando entró por allí, dice, mire usted, si no lo veo no lo creo, pero mire usted no sabe lo que ha rebajado de tal, y allí en casa que estamos, está mi mujer, está encantada, allí llegaron, y tal, y dije, bueno, pues, mire usted, ha pasado esto. Pero eso no significa, mire usted, esos señores saben otras cosas que yo no sé. Y estoy seguro que de las enfermedades raras saben mucho más que yo, porque están acostumbrados primero actualizados, y están con un catedrático como yo cuando estuve al lado, y luego pues han mirado estas cosas raras que hoy no se curan, porque eso es lo triste. Se diagnostican, lo único que se hace es mandarlos al hospital, como yo digo, mandarlos al médico y que catar y a ver qué pasa. Y entonces pues eso fue lo que realmente, y eso sí se me quedó a mí grabado, para nunca menospreciar a nadie. Todo el mundo tiene fallos, todo el mundo tiene problemas, unos son evidentes, otros no, otros son positivos, otros son negativos. Esos positivos siempre son favorables y los que son negativos sirven para subir el empuje del individuo. Es lo que ahora se llama resiliencia, que es una forma de resucitar, es decir, de subir su ego para adueñarse de una situación y hacer que aquella familia confíe y sobre todo que no pierda la esperanza. La esperanza es fundamental y Cruz ya lo decía. Tengan ustedes en cuenta que ustedes con pruebas no pueden llegar y romper la esperanza de una familia por un proceso grave. Eso es que hace la gente porque ve a lo mejor que está y dice, bueno, como es un cáncer o es tal, pues tiene un cáncer, mire usted. Primero, las noticias desagradables no se dan así. Se dan preparando un poco a la persona. Porque el padre y la madre están allí, como dos perros, como dos alanos, al lado de su niño, esperando. Y tengan ustedes en cuenta que al actuar así, no solo acaban con la esperanza de que aquel niño se cure de aquella leucemia, no, al mismo tiempo han matado a ustedes a esa esperanza que ya solo la tiene en Dios y en la suerte que venga a auxiliarle y los logre sacar. Ellos están ahí. No se puede. Cuando una persona no tiene más que una cosa, no se le puede quitar. Porque es lo que tiene. Y ya está. Lo que sí digo... como ciudadano de Barbate, porque si no fuera por personas como usted, no tendríamos ni la mitad de lo que tenemos hoy en día. Pues es fundamental para conseguir las cosas. Lo primero, proponérselas. O sea que nadie va a conseguir nada si de principio no se traza un camino y se propone seguirlo, pese a los inconvenientes que tenga. Porque ya sé yo que a veces la situación es difícil, otras veces es muy sencilla.